Paz y bendiciones para todos. Que no falte en cada corazón la esperanza. Y es que los cristianos estamos llamados a ser parte de la solución y no de los problemas. Y si nos ponemos en las manos de Dios, guiados por Él, podremos hacer mucho bien en cualquier situación que nos encontremos. Como lo hicieron los santos, que eran cristianos como nosotros, pero que fueron atrevidos y valientes, capaces de ser buenos hasta las últimas consecuencias. Y hoy tenemos muchas páginas hermosas que mirar en nuestro catálogo divino para aprender de las vidas santas. Sí, claro. Hoy, 4 de agosto, la iglesia recuerda a San Rubén Estilita, ermitaño, San Aristarco, misionero, San Eleuterio de Tarsia, mártir, San Eufronio de Tours, obispo, Santa Ía, mártir, San Jacinto de Roma, mártir, San Juan María Vianney, presbítero, San Onofre, eremita, San Rainero de Split, obispo y mártir. Beata Cecilia de Bolonia, virgen. Beato Enrique Sistofic, presbítero y mártir. Beato Federico Jansún, presbítero. Beato Gonzalo Gonzalo, religioso de la Orden de San Juan de Dios y mártir. Y Beato Guillermo Horn, mártir. Hoy compartiremos la historia del patrono de los sacerdotes, especialmente de los párrocos, y él es San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars. Nació y fue bautizado el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon, Francia. Era el cuarto de 8 hermanos. Disfrutó de padres verdaderamente cristianos. Su padre era el dueño de una finca. Ambos padres y los niños pasaban días arduos en los campos y viñedos. La amabilidad hacia los pobres y necesitados era una virtud familiar. Así fue como un día fueron privilegiados de dar hospitalidad a San Benito Labré, cuando él, el patrono de los mendigos, pasó por allí. Siendo niño, Juan fue pastor y contemplando la naturaleza oraba a la Virgen. Con otros niños pastores, él compartía lo que aprendía de su mamá sobre la fe, siendo estas sus primeras clases de catequesis, que luego serían importantísimas durante todo su ministerio. Era la época de la Revolución Francesa, durante la cual hubo una terrible persecución religiosa. Los sacerdotes tenían que disfrazarse cambiando constantemente de domicilio para poder ministrar al pueblo de Dios. Entre estos sacerdotes se encuentran dos que serán muy importantes en la vocación de San Juan, el padre Balia y el padre Grobos, quienes trabajaban ambos en Éculi. Uno hacía de panadero y el otro de cocinero. Juan recibió discretamente en su casa la primera comunión a los 13 años. Al llegar al poder Napoleón Bonaparte, la iglesia retomó algo de libertad. Juan fue poco tiempo a la escuela y tuvo que empezar una labor más dura en los campos, mientras que crecía en él su vocación sacerdotal. Su madre lo apoyaba, pero su padre no, demorando 2 años hasta aceptarlo. El arzobispo de Lyon, tío de Napoleón, sabía que su primer deber era buscar candidatos para el sacerdocio y motivó a cada parroquia a promover las vocaciones. En 1806, el padre Balia abrió una pequeña escuela para los aspirantes. Era la oportunidad para Juan. Podía ir a la escuela parroquial y quedarse en casa de su tía. Hasta su padre valoró esta oportunidad y le dio el permiso para irse. Juan tenía 20 años. Aunque era de inteligencia mediana y su vocación no dejaba dudas, sus conocimientos eran extremadamente básicos, limitándose a un poco de aritmética, historia y geografía, y encontró el aprendizaje, especialmente el estudio del latín, excesivamente difícil, debido a que le costaba memorizar. Uno de sus compañeros, luego el obispo Loras, le ayudaba a estudiar latín. El joven Vianney fue llamado a ingresar al ejército, pues surge la guerra contra España y necesitando reclutas, Napoleón retira la exención que disfrutaban los seminaristas. Se intentó sin éxito encontrarle un sustituto, de modo que Juan se vio obligado a incorporarse. Su regimiento pronto recibió la orden de marchar. La mañana de la partida, Juan fue a la iglesia a rezar y a su vuelta a los cuarteles encontró que el pelotón había salido. Se le amenazó con un arresto, pero el capitán del reclutamiento creyó lo que contaba y lo mandó tras las tropas. A la caída de la noche se encontró con un joven que se ofreció a guiarlo, pero lo condujo donde algunos desertores se habían reunido.
El alcalde le persuadió de que se quedara allí, bajo nombre supuesto como maestro. Después de 14 meses, pudo comunicarse con su familia. Su padre se enfadó al saber que era un desertor y le ordenó que se entregara. Pero la cuestión fue solucionada por su hermano menor, que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado. Juan reanudó entonces sus estudios en Écully. En 1812 fue enviado al seminario de Verrières. Estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente dicho, pero en un nuevo examen 3 meses más tarde aprobó. En 1815 fue ordenado sacerdote. Sus dificultades en los estudios preparatorios parecen originarse a una falta de flexibilidad mental al tratar la teoría como algo distinto de la práctica, entendible por su corto paso por la escuela, la avanzada edad a la que comenzó a estudiar, el tener una inteligencia mediana y que estuviera muy adelantado en ciencia espiritual y en la práctica de la virtud, aún mucho antes de que llegara a estudiarla en teoría. Fue enviado como ayudante del padre Valia, quien le ayudó como tutor a reforzar sus estudios e intercedió ante los examinadores cuando suspendió el ingreso en el seminario mayor. Pero las autoridades diocesanas determinaron que por un tiempo no debía tener las facultades para confesar. Más tarde, el padre Valia intercedió nuevamente por él y fue su primer penitente. En 1818, al morir el padre Valia, Vianney fue hecho párroco de Ars, un pequeño y aislado pueblito donde se pensó que sus limitaciones intelectuales no podrían hacer mucho daño. Desde allí, el cura de Ars se hizo conocido en toda Francia y el mundo cristiano, pues sería por los siguientes 41 años el lugar de su sorprendente actividad. En los círculos clericales, Ars no era un lugar atractivo para aceptar, pues el distrito era poco instruido, la desolación espiritual era aún mayor que la material. El vicario general le dijo: «No hay mucho amor en esa parroquia, tú le infundirás un poco». Los habitantes del pueblo en su mayoría buscaban los placeres del mundo y no tenían mucha fe, aunque quedaban por ahí algunas personas fervorosas. Al llegar, su primera preocupación era la de establecer contacto con su rebaño. Visitó cada casa de la parroquia conversando muy sencillamente. Todavía encontraba tiempo para caminar por las praderas con su breviario y su sombrero debajo de su brazo, ya que rara vez se lo ponía. Sobre todo, él oraba y añadía a la oración las más austeras penitencias. Su cama era el piso, ya que la cama que trajo de Écully la regaló. Su fervor despertó la fe en toda la parroquia y las conversiones se empezaron a dar. Pasaría sin comer varios días. Hasta 1827 no había nadie que hiciera las labores domésticas en la parroquia. Su plato principal eran papas y en ocasiones servía un huevo. Hubo una ocasión en la que trató de vivir de hierba, pero luego confesó que tal dieta era imposible. Era de esperarse que un triunfo tan grande de la religión trajese la furia del infierno. Por un periodo de 35 años, el santo cura de Ars fue asaltado y molestado de una manera física y tangible por el demonio. Pero para 1845, estos ataques cesaron casi por completo. La constancia de su celo apostólico ante estas pruebas fue recompensada por el Señor con un poder extraordinario que le concedió de expulsar demonios de las personas poseídas. En sus inicios, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó La Providencia y fue el modelo de instituciones similares establecidas más tarde por toda Francia. El propio Vianney instruía a las niñas en el catecismo y estas enseñanzas catequéticas llegaron a ser tan populares que al final se daban todos los días en la iglesia a grandes multitudes. La Providencia fue la obra favorita del cura de Ars, pero aunque tuvo mucho éxito, fue cerrada en 1847 con mucho pesar para San Juan. Pero la principal labor del cura de Ars fue la dirección de almas.
No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia y finalmente de otros países. Ya en 1835, su obispo le prohibió asistir a los retiros anuales del clero diocesano porque las almas le esperaban allí. Durante los últimos 10 años de su vida pasó de 16 a 18 horas diarias en el confesionario. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los 20.000 al año. Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír su enseñanza cotidiana. Su dirección se caracterizaba por el sentido común, su notable perspicacia y conocimiento sobrenatural. A veces adivinaba pecados no revelados en una confesión imperfecta. Sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, llenos de imágenes sacadas de la vida diaria y de escenas campestres, pero que respiraban fe y ese amor de Dios que era su principio vital y que infundía en su audiencia tanto por su modo de comportarse y apariencia como por sus palabras, pues al final su voz era casi inaudible. Un parroquiano le preguntó una vez, ¿por qué cuando predicaba hablaba tan alto y cuando oraba tan bajo? Y él le dijo: cuando predico, le hablo a personas que están aparentemente sordas o dormidas, pero en oración le hablo a Dios que no es sordo. Sus milagros son de 3 clases. En primer lugar, la obtención de dinero para sus limosnas y alimento para sus huérfanos. En segundo lugar, conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro. En tercer lugar, curación de enfermos, especialmente niños. Pero el mayor milagro de todos fue su vida. Practicó la mortificación desde su primera juventud y durante 40 años su alimentación y su descanso fueron insuficientes, humanamente hablando, para mantener su vida. Y aún así trabajaba incesantemente con inagotable humildad, amabilidad, paciencia y buen humor, hasta que tuvo más de 73 años. Murió el 4 de agosto de 1859. El 3 de octubre de 1874 fue proclamado venerable por Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre los beatos. El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial y en 1925 fue canonizado por el Papa Pío X. Dejémonos inundar del amor de Dios, pidiéndole que venga a nuestro corazón con esta hermosa oración del santo cura de Ars. Te amo, oh mi Dios, mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Amén. Los servidores de Dios solo somos instrumentos. Aunque alguien tuviera pocas cualidades, el Espíritu Santo, siempre que da una misión, también enriquece con las gracias necesarias para realizarla. San Juan María Vianney fue un ejemplo de discípulo que, irradiando a Cristo, el buen pastor, dio todo su esfuerzo en busca de las almas, sanándolas por el ministerio de los sacramentos para su salvación, viviendo profundamente comprometido y consciente su vocación sacerdotal. Oremos mucho por la santidad de nuestros sacerdotes y que Dios les conceda llevar muchas almas a la conversión y salvación como Él. San Juan María Vianney Ruega por nosotros.